Che, Díaz, vio que hay un conjunto de, nosotros lo planteábamos en el informe, de organizaciones de la sociedad civil que están señalando que es necesario en estos tiempos cambiar la forma en que se eligen los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que reclaman que el Parlamento, que es quien decide, quien debe decidir, tenga mecanismos más transparentes, que se sepa cómo es que se decide, cuáles son las argumentaciones, que se abra la cancha a la opinión pública. ¿Cómo ve este planteo de algo que es histórico, ¿verdad? De cómo se seleccionan, de allá del 1900, de cómo se seleccionan, ¿no? Los ministros de la Suprema Corte. ¿Cómo ve esa discusión? Primero, buenos días, un placer nuevamente estar con usted. La modalidad de elección, por supuesto, no ha cambiado, siempre ha sido extremadamente democrática en la comparación con otros países, porque no hay intervención ninguna del Poder Ejecutivo y se reserva al poder más representativo en una democracia, que es el Poder Legislativo, donde estamos representados absolutamente todos, la posibilidad por mayoría especial, que ha ido cambiando. Empezó siendo mayoría simple, luego mayoría de presentes, y a los efectos de obligar a los partidos mayoritarios a acordar los nombres, se terminó en esta fórmula, que yo creo que es extremadamente acertada, donde se requiere 2/3 de los integrantes, 87 votos que ningún partido per se ha tenido nunca en la historia del Uruguay. Y el diseño fue que los dos partidos más importantes coincidan en los nombres. Como luego de implementada en 1952 esta última mayoría, se formó, ocurrió un bloqueo parlamentario porque el Partido Colorado y el Partido Nacional no se ponían de acuerdo, lo que llevó a que por allá por 1964 estuviera desintegrada la Corte con 2 miembros de menos durante 1 año y medio. Se buscó un mecanismo alternativo para desbloquear al Parlamento. Yo no tenía conocimiento de dónde había nacido. A mí me parece la solución del ingreso por antigüedad a los 90 días siempre me pareció extremadamente inteligente. Yo decía, ¿a quién se le habrá ocurrido? Y terminé haciendo lo que incluso los abogados tenemos que hacer, que es preguntarle a los expertos. Le pregunté al doctor Rubén Correa Freitas, que fue quien me señaló. Esta solución nació en esa época, en la Constitución de 1967, aquella reforma naranja de 1966 de la Asociación de Magistrados Judiciales del Uruguay. Fueron los jueces los que propusieron este mecanismo para desbloquear al Parlamento, que no tenía plazo, y como no tenía plazo, podía estar sin expedirse durante largo tiempo. Y a diferencia de otros organismos de control, como usted sabe, ahora también se está discutiendo, Tribunal de Cuentas o Corte Electoral, en esos casos cuando el Parlamento está bloqueado y no designa, siguen los integrantes actuales. Entonces el organismo no deja de trabajar. En la Corte no, cuando cesan los mandatos, el ministro cesa. Entonces, lo que usted señala, un mecanismo extremadamente democrático que requiere 2/3 de integrantes para su designación y, en caso contrario, a los 90 días ingresa el ministro del Tribunal de Apelaciones que tenga mayor antigüedad en el cargo. Esto está pensado dentro de un sistema democrático y la transparencia, que por los estándares de hoy podría tener algún tipo de objeción, está dada dado que son los representantes del pueblo, de todo el pueblo, por lo menos 2/3 de él los que terminan haciendo la decisión. Entonces usted considera que así se está bien, que no hay que incorporar nuevas modificaciones, que es lo suficientemente transparente, democrático y en consulta con la ciudadanía como para mantenerlo como está. Tenemos que ver también los distintos ejes que pueden estar comprometidos aquí. Uno de ellos es el manejo de los nombres. Ya hoy se puede evidenciar el desgaste de algún nombre que se ha manejado en esta situación donde ni siquiera se hacen audiencias públicas a los efectos de que se argumente a favor o en contra de algún candidato. Por otro lado, el Uruguay no tiene... Usted dice, ahí tendría que haber como una mayor reserva. ¿Estamos hablando concreto? No, me parece que la reserva actual está bien, pero si hiciéramos audiencias públicas, sin duda, se expondría más los nombres de las personas que, además, recordemos, no son políticos. Los jueces no somos políticos, quizás los de la Corte sí tenemos otra situación, dado que encabezamos una de las 3 ramas políticas del gobierno, pero los ministros de carrera no, entonces no están acostumbrados a que sus nombres se manejen a nivel público. Y por otro lado, la falta de cultura
que el sistema uruguayo tiene en ese sentido. Yo he escuchado y he estudiado el tema cuando se señala, bueno, pero en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se requiere que el Senado de la República apruebe al candidato que el presidente de los Estados Unidos propone a los efectos de la designación, se hacen audiencias públicas para analizar el perfil del candidato. Sí, es verdad, con dos acotaciones. Primero, es para todos, no es solamente para los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Todos, salvo dos casos creo vinculados a la seguridad nacional, todas las personas que en cargos jerárquicos ha designado el presidente de los Estados Unidos últimamente tienen que pasar por el mismo mecanismo. Aquí no se hacen ese tipo de mecanismos para nombrar, por ejemplo, a los ministros de Estado. Después puede haber interpelaciones parlamentarias, pero nadie hace audiencias públicas para decir, bueno, estoy a favor de que se nombre a tal persona ministro de Interior, se lo va a nombrar por esto, no, pero yo no quiero que se lo nombre por aquello, yo me opongo, ni se le da pie a ninguna organización social para que le discuta al presidente de la República el nombre del ministro de Interior, ministro de Defensa, ministro de Relaciones Exteriores. Entonces no tenemos una estructura donde todos estén obligados a comparecer, todos los cargos de gobierno, no solo los ministros de la Corte estén obligados a comparecer a audiencias públicas para que se evalúen su situación. Eso en principio creo que es muy importante. Y por otro, es un mecanismo complejo, lo de las audiencias públicas y escuchar a determinadas organizaciones, que se puede justificar más en el sistema de los Estados Unidos de Norteamérica, donde los jueces de la Suprema Corte de Justicia son vitalicios. El juez Anthony Kennedy, que creo que es el más antiguo de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia... En el Uruguay no, evidentemente 28, es hasta los 70 años. Y allí, le decía, lleva 28 años y probablemente esté 30, y esta persona propuesta por el presidente de los Estados Unidos... ¿Considera que es un exceso? Mire, Uruguay consideró que era un exceso porque nosotros empezamos con el mismo mecanismo en 1907 hasta 1934 y luego se cambió. Se ve que el sistema político uruguayo sí entendió que era un exceso. Yo no voy a contradecir la decisión histórica de nuestro país. Le cambio de tema y vamos a lo que es por estas horas la decisión de la sentencia de la jueza Vega sobre los hijos de Valeria Sosa, que fue asesinada, bueno, que ha sido controversial su decisión, que hay un expediente administrativo, la propia jueza envió los elementos ante la Suprema Corte de Justicia para hacer una investigación. ¿Ustedes ya tienen una conclusión sobre la actuación de la jueza? No, tenemos el informe de la doctora Lilian Bendaham, que fue la ministra instructora en la investigación administrativa, que hace algunas observaciones a la actuación de la juez. Lo pasamos a estudio de los ministros y a la brevedad vamos a analizar si existe o no mérito para proseguir las actuaciones. Eso significa si se debe proceder al archivo de la investigación administrativa o, por otro lado, iniciar un sumario administrativo por razones vinculadas al procedimiento. Hay que tener claro que la decisión de fondo de la señora jueza es un tema jurisdiccional que los tribunales de mérito, los tribunales de apelaciones son quienes deberán analizarlo. Evidentemente que la ministra a la que ustedes le pidieron esa investigación cuestiona precisamente el procedimiento que utilizó la jueza. ¿Es común que los jueces tomen decisiones a partir de contactos telefónicos entre el juez y la policía? ¿Eso es una cosa común en situaciones de violencia doméstica? Es común y no es deseable. Razón por la cual la Suprema Corte de Justicia ya hace unos meses recordó a los señores y señoras jueces de violencia doméstica de nuestro país la necesidad de seguir el debido proceso legal en la toma de estas decisiones, debido proceso legal que no quita, que se utilice la invención de Alexander Graham Bell para las primeras horas. Sin duda que determinadas medidas en la madrugada, determinadas medidas que no pueden esperar, que son absolutamente de urgencia, se pueden tomar vía telefónica. Luego hay que seguir el debido proceso legal en estas materias tan sensibles, amparando los derechos de los niños, que son sujetos de derecho, que tienen derecho a ser escuchados, derecho a tener abogado. Hay que recurrir a los peritajes correspondientes para evaluar la situación concreta de cada caso, porque aquí no hay recetas. Es muy fácil decir, no, tienen que estar con tal familia, tienen que estar con esta otra familia. Hay que ver el caso concreto. Aquí no hay ropa que no sea a medida, hay que hacer el traje absolutamente a medida, hay que ver las circunstancias concretas de cada caso y para ver con detenimiento
las circunstancias concretas de cada caso, hay que seguir el debido proceso legal y acudir a todos los mecanismos, escuchar a todas las partes en audiencia a los efectos de tomar una decisión fundada. Claro, usted recién decía algo que ocurre en la madrugada, 2, 3 de la mañana, uno no, en ese horario seguramente no puede hacer una audiencia, pero después corresponde dentro de esas primeras 24, 48 horas hacer inmediatamente una audiencia para la toma de decisión. Fue lo que la Corte, por supuesto que sí, y fue lo que la Corte recordó a los señores jueces a los efectos de que determinadas prácticas que de repente se vuelven costumbre a fuer de número, de repetirse, no se siguieran adelante y se llevaran adelante sí las medidas del debido proceso que nuestra legislación establece, lo que señalábamos, la audiencia con todas las partes, la toma de declaración incluso a los niños con determinados protocolos que están establecidos, preservando su derecho a no ser revictimizados y escuchando a sus abogados, escuchando a las partes, a los abogados de las partes y a los peritos, a los efectos de una solución perfectamente adecuada al caso. Porque todo varía. Sí, las situaciones, las historias familiares no son iguales. Entonces, hay que ver cuál fue el relacionamiento con una familia, cuál fue el relacionamiento con otra, cómo fueron la disgregación de la familia, la historia concreta de cada caso. Anoche leí la sentencia de 74 páginas de la doctora Vega y me llamó la atención que información que hasta por sentido común... ¿Usted tuvo tiempo de poder leer la sentencia? Sí, porque, sí, bueno, concuerdo con usted que es atípicamente extensa. Bueno, sí. No, a mí lo que un poco me llamó la atención es que la policía no le proporcionara a la jueza algunas informaciones relevantes, como por ejemplo, que la expareja de Valeria Sosa fuera un policía, que no le proporcionara la información de que los niños presenciaron el crimen de su madre, incluso también que la policía dijera que en estos tiempos no pudo ubicar a la abuela materna, a la abuela de los niños. ¿Le llamó la atención esta forma de comunicación de la policía? No quisiera hacer ningún tipo de consideración en relación al caso concreto porque justamente tenemos a estudio la eventualidad de llevar adelante un sumario administrativo. Sí señalar la larga preocupación de la Corte de llevar adelante el mejor sistema de registro de comunicaciones entre la policía y los jueces, incluso en la materia penal que se pueda, porque ha habido a lo largo de los años teléfonos descompuestos, ha habido diferencias entre la versión que la policía puede dar en un caso de a qué hora llamó y cuál es el contenido de lo que informó y lo que el juez ha dicho que se le informó. Entonces, claro, es lo que dice la jueza, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Es decir, ella cuenta en su sentencia lo que, según ella, le dijo la policía. Es decir, la policía en ningún momento cuando la informa le dice que el asesino es un policía y que los niños vieron. Entonces, allí hay como una cuestión donde ella plantea eso y bueno... Veremos. Nosotros hemos tratado de acotar lo más posible la posibilidad de diferendo entre una versión y otra, sin hablar del caso concreto, y los jueces penales en una época iban todos con su planillado, donde cada vez que lo llamaban se ponía la hora de la llamada, quién llamaba y cuál había sido el contenido de la información y qué se había decidido, a los efectos de tener un respaldo para... si llegaba a haber una diferencia con la información de la policía, decir, bueno, a mí lo que se me informó y lo que decidí es esto. Porque puede pasar, hay que señalar que hay un alto número de llamadas telefónicas a los jueces penales y a los jueces especializados en violencia doméstica en los turnos, atienden centenares de casos. Sí, se hablan de entre 200 y 230 llamados. Hay que llevar un registro lo más afiatado posible de qué información se recibió y qué medidas se adoptaron. Seguramente tampoco es ajeno a usted que esta mañana el semanario Búsqueda plantea algunos pasajes de del informe que ustedes tienen y que tienen que tener a estudio, donde la instructora que ustedes le encargaron esta tarea plantea que esta jueza ha tenido total ausencia de empatía,
no consideró que los niños se encontrasen en una situación de riesgo y que a pesar de que vivieron un hecho de violencia extrema, evaluó que no había vulneración de sus derechos. Además, el informe señala que Vega no formó un expediente sobre el caso y no indagó sobre las características del asesinato. Usted decía que usted no quería entrar específicamente, pero espera otros procedimientos. Estamos analizando justamente este informe, como usted señala, de la ministra Lilian Bendaham, que como también usted sabe es una especialista en los temas de familia. La Corte fue especialmente cuidadosa en nombrar a una ministra especialmente calificada para hacer la investigación en este caso. Puedo suponer que si colocan a una ministra calificada y les aporta esta información, la jueza podría entrar en una etapa de sumario. ¿Es así? ¿Es eso lo que sucede con los jueces? ¿Se les hace un sumario? Luego de la investigación administrativa, en general las etapas se solicitan informes, que aquí no se hizo porque la juez, como usted señaló, mandó motu propio el informe. Nosotros, antes de analizar si correspondía o no pedirle un informe, ya teníamos el informe de la juez arriba del escritorio. Luego, a las resultas del informe, se entiende conveniente o no realizar una investigación administrativa. Aquí se entendió que había elementos para disponer una investigación administrativa. Se seleccionó cuidadosamente a la ministra investigador y ahora lo que tenemos que decidir esta semana o la semana que viene es si existe o no mérito para la etapa siguiente. De la investigación administrativa se pasa al archivo del expediente o a un sumario administrativo.